Hola amigos, sean bienvenidos al video del día de hoy explorando Salt City, la capital del estado de Utah. Y qué mejor manera que hacerlo en el lago por el cual esta ciudad lleva su nombre, que es el Gran Lago de Sal. Un lago que en comparación con otras ciudades del mundo puede ser muy grande. Por ejemplo, lo vamos a comparar que tiene casi el doble del tamaño de la Ciudad de México. Este lago tiene 4.400 kilómetros cuadrados, lo que lo hace mucho más grande que ciudades como Luxemburgo. Es un lago que si ustedes le hacen zoom desde el mapa desde arriba, lo pueden apreciar lo grande que es en perspectiva a todo el estado de Utah. Si hacen zoom desde el mapa, desde ahí se puede notar el Gran Lago de Sal, que es este donde estamos ahora mismo. Al fondo está el lago. Ahorita estamos en invierno, así que esta por ahora es la gran playa. Todo esto que pueden apreciar aquí es sal, es una playa de sal. 3 ríos desembocan en este lago, pero al ser un lago terminal, o sea que no tiene salida por ningún lado, las aguas terminan evaporándose, dejando la creación de minerales y sal. En comparación con el Mar Muerto, que es 33% de sal, en su parte norte tiene 25% de sal. O sea que esto en verano es una maravilla, man. Aquí hay muchas actividades para hacer en verano. Lastimosamente yo estoy aquí en pleno invierno, pero bueno, dentro de este lago también hay 3 islas, man. Está la isla Antelope, que es creo que la más grande, no es la más grandecita, pero es donde hay más turismo, hay mucha vida silvestre ahí. Probablemente iremos en este video. Retrocedamos 20.000 años atrás, man, cuando este lago Bonneville abarcaba gran parte de lo que es el territorio de Utah. Había mucho hielo, había demasiada agua, había mucha congelación parecida a la era del hielo. Razas como estos animales habitaron aquí, como el bisonte, camellos, esos caballos siritesables y el gran indomable Colombian Mammoth. Mira, aquí está lo que les decía, el Mar Muerto, 33% de sal, 25% de sal en el lado norte, que es donde se puede flotar. Entonces este lago en su parte norte, sería la parte de atrás, es su parte más salada. Bueno, men, son las 10 de la mañana, no he hecho ni siquiera el 10% del recorrido de lo que planeo hacer, o al menos de lo que quiero hacer. Pero en cada ciudad de Estados Unidos, pequeña, grande, un pequeño pueblo, siempre va a haber comida mexicana, y es casi lo que yo siempre como cuando ando en diferentes lugares, porque es lo más parecido a lo latino que hay. Pero en ciudades grandes, algunas ciudades grandes de Estados Unidos tienen lo que estoy a punto de comer ahorita, comida hondureña. Hoy vamos a estar hablando de la historia, la importancia de una religión que marcó el inicio de esta ciudad, aquí en Salt Lake City, que fue la religión mormona, que pues muchos la conocen. Bueno, esta religión mormona surge en el año 1823, cuando un joven allá de Nueva York llamado José Smith, que grábense este nombre porque es algo importante en esta religión. José Smith recibe una revelación divina de un ángel enviado por el mismo Señor Jesucristo, diciéndole que no todo está escrito, que hay un libro más del Señor Jesucristo por escribir. Desde 1823 y en 1830 crea lo que es el Libro de Mormón, que es donde se basa esta religión. El movimiento empieza a tomar fuerza y poco a poco Smith empieza a ganar seguidores en todo Nueva York, pero por diferencias religiosas con otros credos políticos, porque Smith estaba de acuerdo con la poligamia, decía que había recibido revelaciones que la poligamia se podía practicar, además de profecías un poco extrañas. Entonces empieza a tener diferencias con otras religiones y es expulsado de Nueva York. Se mueve hasta el estado de Ohio, donde funda una iglesia, pero igual por tensiones religiosas es expulsado también. Luego se va a lo que es Illinois y también es expulsado. Pasó por Missouri también. Luego en Naujo, Illinois, funda una iglesia que se miraba próspera, pero el compa es arrestado y lo matan en una cárcel, una turba. Entonces es aquí donde aparece este otro hombre, Brigham Young. Este hombre dice: no, aquí no podemos practicar nuestra religión, aquí nos van a terminar matando a todos, entonces tenemos que buscar nuevas tierras y nos vamos a ir al oeste, que es aquí donde yo me encuentro ahora. Cruzan todo Nebraska, cruzan parte de Wyoming y llegan al gran valle del lago Salado. Este Brigham Young llega aquí y dice: esta es la tierra, aquí nosotros nos vamos a establecer, y funda lo que hoy se conoce como Salt Lake City. Yo, como la persona más curiosa del mundo, iba caminando afuera de la iglesia y iban muchos así caminando con su traje y todo eso, y me dijo: hey, ¿quieres venir a ver adentro? Hay un tour por la iglesia. Entonces dije: vamos. Entonces la primero que me vinieron a mostrar aquí las hermanas que están caminando acá atrás mío y unos turistas de Irlanda es eso que ven allá es el órgano de la conferencia. Aquí se hace una conferencia mormona. Esta religión cada 2 veces al año, en abril y octubre, agarra 21.000 personas, no pareciera. Te lo juro que esto agarra más que el estadio, agarra más que el estadio Morazán, donde juega mi equipo Real España. Ahí cantan,
aquí se hace la profecía anual. Bueno, estos son los líderes que aún están de la iglesia de los santos de los últimos días, y aquí están los 12 apóstoles. Estos apóstoles están vivos y estos viajan a diferentes partes del mundo a expandir la religión mormona y a mostrar acerca de Joseph Smith, de las profecías y todo este tema. Esta galería que nos muestran aquí, hay un poco de la historia de esto, el libro del Mormón, lo que me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, esto, miren, aquí es un relato de este, pero está en el libro de Alma, que eso pues es el libro del Mormón. Ellos tienen su propio libro y este libro tiene más libros donde es para ellos un nuevo testamento del Señor Jesucristo. Así que se respeta, es interesante, es curioso. Bueno, me acaban de dar el libro del Mormón y no es algo que te den como en el tour pero yo por andar de curioso me lo dieron, por andar de preguntón. Pregunté cuántos libros tenía esto y es como una Biblia, mantiene sus varios libros aquí. Por ejemplo, Mosiah, Alma, Elemagnef, Moroni. Creo que Moroni es el ángel que se le apareció a Joseph Smith. Todo lo que ven aquí le dio algunas herramientas, algunas revelaciones, unas tablas de oro donde él la fue a encontrar y pues él escribió todo esto. Aquí podemos ver una presentación de cómo los mormones estaban tratando de introducir a los nativos de estas tierras a bautizarse y a entrar en esta religión. Aquí podemos ver a los mormones construyendo el templo en 1870, ahí atrás las montañas de Utah, porque esto es un valle. Vamos a ver más adelante en el video. Bueno, yo solo venía a ver, me terminé entrando aquí a conocer un poco de la religión esta y pues bueno, aquí estoy. Más mucho dinero aquí, men. Esto es impresionantemente lujoso. Estoy solo en el baño, un baño con capacidad como para 40 personas. Ustedes sabrán, esta iglesia está alrededor de casi todo el mundo, diría yo. Todo esto que ven alrededor mío, esto, y el building de allá atrás, que es como la catedral, es como el Vaticano para los mormones, es como la mezquita para los que practican el Islam. Entonces aquí están las banderas de todos los países donde ellos tienen sedes o donde tienen iglesias. Ahí está, hermano, Honduras. Lástima no hay viento para que ondee bien la banderita, pero ahí está. Esta es la bandera de nuestro país. Cuando este hombre llegó aquí, Brigham Young, cuando llegó aquí con aproximadamente 1500, 1600 mormones, fueron los primeros que llegaron aquí. Cuando Estados Unidos pasa el ferrocarril por el estado de Utah, empezaron a llegar y se reunieron hasta 70,000 mormones y empezaron a crear lo que está aquí alrededor mío, Salt Lake City, de un desierto a esta gran ciudad. Lo que no sabía es que había un pequeño problemita. Entonces esta es una invitación para toda mi gente latina que apoya bastante la industria de la construcción de Estados Unidos. Aquí está el dinero, hermanos, aquí hay trabajo. Cuando Brigham Young llega a esta tierra y se establece aquí, al ver el valle, dice: este es el lugar donde nos vamos a establecer. Habían aquí diferentes tribus que habitaban, por ejemplo los Utes, que era la tribu más numerosa, los Chochones y los Pauites. Estas tribus estaban acostumbrados a la caza en sus terrenos, estaban adecuados a una vida nómada, se dedicaban a la caza, a la agricultura, a la recolección de semillas y raíces. Al principio la relación con estos colonos empezó a ser pacífica, intercambiar caballos, ganados, raíces, semillas y todo eso en el aspecto de crecer juntos, pero los nativos, al verse afectados por la expansión colona, se sintieron amenazados y esto llevó a diferentes guerras a lo largo de la colonización. Al principio los mormones empezaron a tener relaciones con los nativos americanos, comerciando, intercambiando caballos, rebaños y todo eso. Había una tribu llamada los Utes que era bastante poderosa. Más abajo en Arizona, lo que hoy es Arizona y Nuevo México, existían tribus grandes como los Navajo y los Apache, que entre tribus indígenas comercializaban esclavos. Cuando la religión mormona prohíbe el comercio de esclavos, hace como un tipo de ley para prohibir el abastecimiento de armas a los nativos. Esto infringió bastante en la casa de los nativos y también en su economía. Entonces el líder Ute Wakara ataca a los mormones en la guerra de Walker de 1853 y 1854. Esta guerra se disuelve en una paz, pero las tensiones quedan y durante 20 años los nativos entran en constantes conflictos con los mormones. Una de las claves por las cuales los mormones ganaron la guerra es porque cuando ellos vinieron aquí trajeron nuevas enfermedades, los nativos no estaban adaptados a muchas cosas y en superioridad pues los nativos fueron desplazados a reservas como la reserva Ute, que está aquí en Utah, y a diferentes reservas a la extensión territorial del estado de Utah. De 1865 a 1872 los Utes empezaron a tener más guerras con los colonos y el gobierno estadounidense, donde finalmente el gobierno estadounidense y los colonos ganan. Los nativos americanos, las diferentes tribus que vivían, son obligadas a irse a reservas. Los mormones justificaron la expansión del territorio con su sentido religioso, mientras que los nativos americanos
latinoamericanos fueron obligados a ir a reservas donde muchas veces las tierras eran áridas, eran tierras poco productivas, que es algo injusto desde el punto de vista histórico, pero a esto se le llama colonización. Esto también pasó en toda Latinoamérica, México, en todos los países latinoamericanos. Pasamos de esto, que nuestros nativos, nuestros aborígenes cayeron en manos de los colonos y pues mixteados fuimos. En el caso de Estados Unidos, los nativos pues viven en reservas, y nosotros, en mi caso, soy mestizo, mitad indio, mitad español, que fueron los que nos colonizaron. Triste o no, solo es parte de la historia mormona, de la historia indígena de este país, de este estado, y es lo que hay. En 1830 Andrew Jackson firmó un decreto que hacía que los indígenas pudieran ser desplazados forzosamente hacia reservas dadas por el gobierno. En el año 1865 y 1872 fue la última gran guerra entre Utes y colonos y mormones y el gobierno federal de los Estados Unidos, que terminó con la derrota de los Utes y la obligación forzada a salir a las reservas o a ir a las reservas. Oigan, miren, nosotros ganamos, quieren conservar su cultura, si quieren conservar sus lenguas, vayan a la reserva, ahí van a estar bien, ahí van a tener tierra, agua y todo lo que necesiten. Andrew Jackson hizo esto porque, según él quería educar las tribus indígenas, quería poder incorporar de alguna manera a la sociedad, y creó lo que hoy se conoce como reservas indias. El estado de Utah es uno de los estados más seguros para vivir, con un porcentaje de criminalidad mucho más bajo que el promedio nacional. Aquí una casa en áreas que no sea Salt Lake, que no sea la capital, te puede valer $500,000, nada que ver con California. Los que conocen y hemos estado en California saben que hay una casa te puede costar $3 millones, $4 millones. Eso no pasa aquí. La población en Utah es predominante por la raza blanca. El 80% de la población de aquí es blanca, 15% latinos, un 3% afroamericanos, y el 2% se divide entre asiáticos y nativos americanos. Las razas hispanas más predominantes aquí son, por supuesto, donde sea que vayamos, hermanos. México está a la cabeza, representando la mayor cantidad de personas latinas aquí en Utah, y después, aunque no lo crean, los peruanos están en el puesto número 2 como la raza latina que predomina aquí en el estado de Utah. Los Utes, que eran la tribu que más batalló con los mormones por conservar sus tierras y todo eso, lastimosamente hoy en día hay una reserva Ute aquí en el estado de Utah, que por cierto Utah viene del lenguaje Ute, que significa tierra de montañas. Ahora en día solo hay aproximadamente 3.000 miembros registrados de la tribu Ute, solo 1.500 viven en la reserva. Bueno, venimos aquí al Capitolio de Utah, donde se reúnen los legisladores. Aquí el gobernador del estado tiene su oficina y aquí se aprueban las leyes para regir este estado. Okay, estamos aquí en la cima del Capitolio. En 1847, cuando los mormones llegaron aquí, esto era un valle, y ellos dijeron aquí es, y aquí se establecieron, y aquí formaron lo que hoy es todo esto, rodeado de montañas, man. Por eso le digo que es como un valle, y todo aquí está la vasta y gran ciudad de Salt Lake City. Aparentemente Joseph Smith no solo es un ícono importante de la religión de este estado, sino que también de la fundación de este estado, ya que estamos aquí. Esa estatua que hay es Joseph Smith, y estamos justamente frente al Capitolio del estado de Utah. Que este es un mapa que está aquí dentro del Capitolio. Aquí está el Gran Lago Salado, aquí está lo que viene siendo Salt Lake City, y aquí hay un gran desierto de, ¿qué creen?, de sal. A ver, estoy subiendo a lo que sería la capilla central del Capitolio, hecho de mármol, man. Todo esto que ven a mi alrededor es mármol, sumamente fascinante, sumamente interesante. Bueno, ya casi estoy terminando mi recorrido aquí por el Capitolio. Mucha historia de Utah, de la historia del estado, sucesos históricos, cosas así. Bueno, ya grabé, la verdad que todo es mármol. Los baños están hechos de mármol, hermosos por cierto. No lo grabé porque había gente ahí y me sentí raro. Creo que ya estoy terminando con la parte histórica de Salt Lake City y del estado de Utah en general. Creo que ya vimos cómo fue fundada esta ciudad y este estado. Otro dato que quiero recalcar es que en el año 1896, creado por una religión mormona, se convierte en el estado 45 de los Estados Unidos de América, con una sola condición. La condición del gobierno federal fue: dejen la poligamia, porque en la cultura o en la religión mormona la poligamia era permitida. La poligamia dejó de ser una de las prácticas de la religión mormona. Espero que se escuche bien el audio, ya que el
micrófono se me descargó, el micrófono principal de la cámara. Terminando ya con la historia de los mormones y todo eso, me vine a conocer el Museo de Historia y Ciencia de Utah, que está en el complejo universitario de aquí de la ciudad. Miren lo que es este estilo de bisonte antiguo llamado muskox. Debo ser sincero con ustedes y decirles que es mi primera vez viendo esqueletos de dinosaurios. Tenemos al paleontólogo Mark Lewin, que descubrió pues este fósil. Tenemos algunas imágenes de las excavaciones cuando se descubrió lo que es el fósil, lo que es esa carita que vemos ahí. Obviamente este no es real, pero este sí es el real. Han pasado miles de años desde que estos se extinguieron, así que es difícil encontrarlos muy bien conservados. Yo no me quiero imaginar ni siquiera lo que hubiera sido vivir en la época de estos animales, la dimensión de estas cosas, man. Y estar uno ahí con un taparrabo, hermano, con un hacha. Este ornitomimus, creo que yo sí me lo hubiera rifado con él, man. Es como de mi estatura, sí me la rifo con este. Sí me la rifo. Este es un cocodrilo prehistórico y yo creo que yo soy el tamaño solo de la cabeza de este animal. Parte de la joyería de la gente prehistórica que habitó estas tierras. Estos son pieles y artefactos encontrados de las primeras civilizaciones que estuvieron aquí en la época de los dinosaurios. A ver, miren, hermano, a ver si le quedan estos zapatitos para que no se lastime de la espina, para que no se pudie. Y nos encontramos un poco de la cultura Ute. Estas personas que ustedes ven aquí son miembros de los nativos de aquí. Y aquí hay unos trajes, unas cosas que usaban para su danza. Se llamaba la danza del oso. Le hacían los Utes y lo hacen ahora, los pocos que quedan. Me encuentro donde inicié este video, en el Gran Lago Salado, justo ahora caminando por esto que es una playa de sal. Bueno, desde donde empezamos este video, desde el Gran Lago de Sal de Utah, quiero darle gracias a todos por haber visto este video, gracias por apoyar, gracias por las personas que comentan, gracias por las personas que me envían sus mensajes de apoyo. Desde la tierra de las oportunidades, desde la tierra donde los sueños se cumplen, Shaolin.